El Leviatán, el monstruo bíblico que habita en las profundidades del mar. La bestia bíblica, que solo puede ser derrotada por Dios, hasta el día de hoy sigue siendo uno de los mayores misterios y datos aterradores que podemos encontrar en la Biblia. El Leviatán ha sido por mucho tiempo tema de interés y debate, ya que según relata la Biblia, si esta enorme criatura se llegara a desatar, no habría nada que pudiéramos hacer contra ella. Pero ¿qué más nos dice la Biblia sobre este monstruo? Si no podemos hacer nada contra ella, ¿quién acabará con el Leviatán? La Biblia dice que será derrotada por Dios en el juicio final, y hoy vamos a contarte sobre esta criatura y su significado. El Leviatán es una criatura mitológica descrita en la Biblia, específicamente en el Antiguo Testamento. Es descrita como un gran monstruo marino que representa el caos y la destrucción. En el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 21, nos da a entender de una manera implícita que fue creada por Dios en el quinto día de la creación, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Antes que nada, debes saber que la Biblia nos dice que al principio habían dos leviatanes, pero uno fue derrotado, y lo comprobamos cuando leemos en el Salmos capítulo 74, versículo 13 y 14. Dice que Dios dividió el mar con su poder, acabó con monstruos marinos, y estos estaban también representando al Leviatán, aplastando las cabezas de este mismo y dándolo por comida a las piedras del desierto. Es muy diciente la palabra de Dios. Se nos dice que Dios aplastó las cabezas del Leviatán, lo que nos da a entender que era un tipo de animal policéfalo, es decir, de muchas cabezas. También nos habla de otro que será derrotado por Dios en el juicio final, y que a lo largo del video iremos mencionando. En el libro de Job se describe al Leviatán como toda una bestia, a lo que no nos gustaría ni siquiera ver. Definitivamente es mencionado como una enorme criatura que solo podríamos imaginar en nuestros sueños o pesadillas. En Job capítulo 41 dice lo siguiente: ¿sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? ¿Pondrás tu soga en sus narices y horadarás con garfio su quijada? ¿Multiplicará él ruegos para contigo? ¿Te hablará él lisonjas? ¿Hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo? ¿Jugarás con él como un pájaro o lo atarás para tus niñas? ¿Harán del banquete los compañeros? ¿Lo repartirán entre los mercaderes? ¿Cortarás tú con tu cuchillo su piel o con arpón de pescadores su cabeza? Pon tu mano sobre él, te acordarás de la batalla y nunca más volverás. He aquí que la esperanza acerca de él será burlada, porque aún a su sola vista se desmayarán. Nadie hay tan osado que lo despierte. Suenan aterradoras estas palabras, pero puede ser alguna manera de referirse a algunas potencias o gobiernos, o podría ser también una metáfora. Pero te diremos por qué no creemos que todo esto sea así. En todo el capítulo 41 del libro de Job, la Biblia habla de una bestia descomunal. Sus puntos son muy específicos, ya que describe con lujo de detalles lo que posiblemente vendría siendo un dragón, a una criatura colosal que no puede ser cazada por nadie. Ninguno en el mundo podría siquiera hacerle frente. En el versículo 18 de este mismo capítulo nos dice que este animal con sus estornudos enciende llama. En el versículo 19 dice que de su boca salen acechones de fuego, de sus narices sale como humo de una caldera que hierve, y de su boca sale llama. No hay en la tierra nada que se le parezca. Fue hecho para no sentir miedo jamás. Hace frente aún a los más arrogantes y es el rey de todas las fieras. Si quieres saber más de su descripción, te invito a que busques en el capítulo 41 del libro de Job en el Antiguo Testamento. Ahí sabrás más sobre este monstruo. Entonces, según esto, ya sabemos que no podríamos siquiera verle porque nos desmayaríamos. Pero ¿cómo será la destrucción de este ser? ¿Cómo lo destruirá Dios? Para eso nos tendremos que ir a Isaías 27:1, que nos dice: en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. ¿Será cierto que Dios tiene una espada? La respuesta es sí. La espada de Dios es la misma palabra. Esto lo podemos encontrar en Hebreos 4:12, que dice:
porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Efesios 6:17 también nos habla de su palabra: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Así que Dios en este día acabará con el Leviatán con solo mencionarlo. No tendría ninguna posibilidad contra su creador, según las santas escrituras. Este tema sigue dando mucho de qué hablar. ¿Dónde podría habitar una criatura tan colosal? ¿Dónde podría encontrarse esta enorme bestia? Sabemos por la Biblia que el Leviatán se encuentra vivo en las profundidades del mar, ya que en Salmos 104:26 dice que el rey David está haciendo referencia sobre el mar y aseguró que allí habitan seres pequeños y grandes navíos, que son los barcos, y el Leviatán, el monstruo que Dios hizo para que jugara en el mar. Como dato interesante, la Antártida, el cuarto continente más grande, también conocido como el continente helado, es la superficie con mayor terreno jamás explorada por el ser humano. Sus bajas temperaturas hacen de este lugar desconocido, y de las pocas cosas que se conocen es que se han tenido registros de sonidos aterradores que al día de hoy son desconocidos, como es el caso de Julia. El nombre dado a un fuerte ruido proveniente de la Antártida fue captado el 1 de marzo de 1999 por la NOAA, que es la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. Según la organización, la fuente del sonido parecía provenir de alguna criatura colosal por su parecido a un rugido. El ruido sigue siendo desconocido, pero es probable que fuera causado por un iceberg gigante que fue encallado en la Antártida. Aquí te dejaremos este aterrador sonido para que nos dejes tu opinión. Sin duda alguna, es muy descabellado pensar que una criatura tan tremenda, tan grande, tan colosal, salga de nuestros pensamientos, de nuestra imaginación. Pero otro caso aterrador fue de otro ruido captado y apodado como el tren. Este fue el nombre que se le dio a un desconocido sonido registrado el 5 de marzo del año 1997 por el sistema de vigilancia sónica. Según la NOAA, este ruido posiblemente proviene de una gran montaña de hielo gigante en contacto con el fondo marino del mar de Ross, cerca al Cabo Adare en la Antártida. El sonido se parece al de un tren cruzando el mar de Ross. Escúchalo tú mismo. Un fuerte ruido captado el 19 de marzo de 1997, este fue apodado como Slowdown. Recibió este nombre porque la frecuencia del sonido disminuye lentamente durante aproximadamente 7 minutos. Según la NOAA, este ruido podría haber sido causado por el movimiento del hielo sobre el fondo marino de la Antártida. Como estos extraños sonidos, hay muchos otros registros, pero como último ejemplo te presentaremos el más perturbador y el más inquietante de todos, llamado Blood. Es el nombre dado a un sonido muy potente y de frecuencia ultra baja, detectado por la NOAA en 1997, y se dice que una ballena azul, el animal más grande del océano, nunca sería capaz de hacer este sonido orgánico tan fuerte e intenso. Es increíble pensar que existan criaturas todavía desconocidas para nosotros y que a estas alturas muchos pensamos que lo que nos falta por conocer es poco, pero no es así. Se cree que más de un tercio de todas las especies marinas están todavía por descubrir. Es algo lógico si tenemos en cuenta que el 95% de volumen del océano está todavía sin explorar. Es un dato aterrador saber que posiblemente hay monstruos en las profundidades del mar que podrían soportar las fuertes presiones
dimensiones que hay en el fondo del océano. ¿Cómo es ese animal? ¿Quién o qué es ese animal? El Leviatán también hace parte de la mitología judía y varios libros apócrifos, como es el libro de Enoc, que lo menciona. En el libro de Enoc nos habla de que al principio de los tiempos Dios creó una hembra llamada Leviatán para morar en los abismos del océano, sobre las fuertes aguas, y un macho llamado Behemoth, el monstruo terrestre que habita en el desierto invisible al este del jardín del Edén. También se describe una lucha entre ellos que los llevó a la destrucción. Otras escrituras afirman que la lucha no fue al principio de los tiempos. La lucha entre estas dos colosales bestias será al final. Se unirán con otro monstruo y entrarán en combate con sus cuernos. El Behemoth acorneará con fuerza y el pez saltará para golpearle con sus aletas con fuerza. Su creador se aproximará a ellos con poderosa espada y los matará a ambos. Entonces, de la bella piel de Leviatán, Dios construirá toldos para acoger a todos los justos que comerán la carne de Behemoth y de Leviatán con alegría y regocijo. El Talmud, que es el libro sagrado de los judíos que contiene la tradición oral, doctrinas, ceremonias y preceptos de esa religión, y que significa estudio y enseñanza, ha influenciado mucho en la vida de los judíos, incluso más que el Antiguo Testamento. En el Talmud se menciona a Leviatán, donde relata lo siguiente: hay 12 horas en un día. En las primeras 3 horas Dios se sienta y aprende la Torá. Las segundas 3 horas Él se sienta y juzga el mundo. Las terceras 3 horas Dios alimenta al mundo entero. Y el cuarto periodo de 3 horas Dios juega con el Leviatán. El Leviatán en la demonología era un demonio muy poderoso acuático. Intenta poseer a las personas, siendo estas difíciles de exorcizar, y en los cultos satánicos se considera uno de los demonios principales que conforman la falsa trinidad demoníaca junto a Lucifer y Belial. Él es el mismo caos, y así como estas grandes bestias, hay muchas historias y leyendas que lastimosamente carecen de respaldo bíblico. Lo único que nos queda claro es que Dios lo derrotará en nuestro tiempo final, por lo que se cree que este dragón de las profundidades del mar es el mismo Satanás a quienes llaman el Leviatán.